Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Gonzalo Ives. Hoy expondremos sobre las finanzas públicas y la sostenibilidad del marco macroeconómico multianual del 2026 al 2029. En esta sección presentaremos el macro estratégico del financiamiento correspondiente a las finanzas públicas y la sostenibilidad para el periodo 2026 al 2029. El objetivo principal es asegurar la sostenibilidad física manteniendo niveles bajos de riesgos y costos financieros de manera que el país percibe su grado de inversión. Para lograrlo, la política del tesoro público se basa en la arquitectura de gestión que combina tres pilares fundamentales: la mitigación del riesgo cambiarlo y la priorización del mercado local. Esto está promoviendo la deuda de una moneda nacional, la diversificación y flexibilidad de las fuentes de financiamiento, incorporando instrumentos y mercados más amplios. Finalmente, la gestión activa del riesgo de tasas de intereses y de refinanciamiento con el fin de reducir costos y extender los plazos de la deuda. Estos pilares permiten construir un manejo responsable, eficiente y sostenible de las finanzas públicas. Siguiente. El análisis de la sostenibilidad de la deuda y de los activos, el cual requiere evaluar de manera exhaustiva tanto la posición de la deuda pública bruta como la deuda pública neta. La deuda bruta, expresada como porcentaje del PBI, refleja la capacidad del país para enfrentar choques externos, manteniendo una comparación favorable con la economía del grado de inversión. Por otro lado, la deuda pública neta considera los activos financiamientos del Estado y permite medir la posición financiera real, especialmente en contextos de mayor precisión fiscal o necesidad de liquidez a mediano y largo plazo. La meta fiscal apunta a una convergencia gradual de la deuda, buscando niveles que respalden la sostenibilidad y el compromiso de la prudencia intergeneracional. En el marco, el Fondo de Estabilización Fiscal cumple con el rol clave ya que actúa como un mecanismo contraciclo y contribuye a generar confianza al reducir la probabilidad de incumplimiento, fortaleciendo así la estabilidad económica y la credibilidad del país. Siguiente. El compromiso del país con la disciplina fiscal, el elemento clave para asegurar la sostenibilidad y estabilidad macroeconómica. Los indicadores presentados muestran un déficit fiscal moderado, así como unos niveles de una deuda pública bruta y neta, que se mantienen dentro del parámetro controlado y acercándonos al equilibrio. Este cuadro permite distinguir claramente los componentes de la solvencia fiscal. Por un lado, la deuda pública bruta presenta el total de pasivos del sector público, no financiero, cuya meta es mantener endeudamiento estable y bajo riesgos. Por otro lado, los activos financieros incluidos y los ahorros del Estado, los recursos de Fondo de Estabilización Fiscal, funcionan como un colchón contraciclo que brinda el respaldo frente a gastos de imprevistos o escenarios de crisis. Finalmente, la deuda pública neta resulta de restar los activos financieros de la deuda bruta y ofrecer una visión más precisa de la solidez financiera del país, enfrentando y obligaciones de garantizar la sostenibilidad fiscal en el medio plazo. Le paso a mi compañero Portugal. Bueno, para comenzar, el marco regulatorio está compuesto por cuatro elementos principales. El primero es el resultado económico, que se refiere a la déficit fiscal del sector público no financiero, y cuyo objetivo es garantizar que el gasto no supere los ingresos permanentes, promoviendo así la conciliación fiscal. El segundo elemento es la deuda pública, que controla el nivel de deuda bruta del país para asegurar que la solvencia sea sostenible en el largo plazo. El tercer elemento es el crecimiento del gasto no financiero, que regula la variación del gasto operativo y de inversión del gobierno con el fin de evitar ineficiencias y mantener una expansión ordenada. El cuarto elemento es el crecimiento del gasto corriente, que se enfoca en limitar el aumento de los gastos permanentes del Estado para proteger el espacio fiscal destinado a la inversión. Dentro de la gestión de deuda existen tres principios fundamentales. El primero es la priorización local, que consiste en emitir bonos en moneda nacional y en mercados domésticos para reducir riesgos externos, utilizando instrumentos como bonos del tesoro, bonos globales o financiamiento de multilaterales.
El segundo principio es la gestión de riesgos, que considera riesgos como el tipo de cambio, las tasas de interés, el refinanciamiento y la concentración de vencimientos. El tercer principio es la diversificación, que implica utilizar distintos plazos, mercados e instrumentos para mantener esta estabilidad financiera del país. El marco de responsabilidad y transparencia fiscal se basa en el Derecho Legislativo 1276, que establece principios como sostenibilidad, predictibilidad y transparencia. La sostenibilidad se refiere a mantener la solvencia fiscal en el tiempo. La predictibilidad da claridad sobre la trayectoria de ingresos, gastos y metas fiscales. Y la transparencia obliga a informar sobre el cumplimiento de estas reglas. Sobre esta base se construyen cuatro reglas macrofiscales que son independientes y aseguran un adecuado control de las finanzas públicas. La primera es la regla del resultado económico, que controla el déficit fiscal anual. La segunda es la regla de deuda pública bruta, que supervisa el nivel total de pasivos del Estado para evitar un endeudamiento insostenible. La tercera es la regla de crecimiento del gasto no financiero, que limita el aumento del gasto total del gobierno. La cuarta regla es del crecimiento del gasto corriente, que previene que los gastos operativos crezcan de manera excesiva y reduzcan el espacio para la inversión pública. Finalmente, la transparencia y los mecanismos de control permiten monitorear y corregir cualquier desviación respecto a las reglas fiscales. El Ministerio de Economía y Finanzas está obligado a publicar informes trimestrales que detallen el avance en el cumplimiento de las reglas macrofiscales. Cuando cuando se detectan desviaciones, el marco normativo permite tomar acciones correctivas como incrementar la recaudación tributaria o ajustar partidas de gastos para mantener los límites establecidos. Todo este sistema garantiza la política fiscal sea prudente en su diseño, transparente en su ejecución y capaz de reaccionar oportunamente ante cualquier desviación. Gracias.